ha sido parte de uno de los versículos de la Biblia que hemos llamado este estudio. Tiempo es de hacer, oh Jehová. Tiempo es de hacer. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. ¿Sabe una cosa? Si usted analiza un poquito, así por arribita, el libro de Oseas, que es donde yo voy a concentrarme en estos minutos que tengo, usted va a ver que Oseas fue uno de esos profetas que Dios levantó precisamente en una de las épocas más críticas que estaba pasando, hablando espiritualmente, ¿ok? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya había sido llevado cautivo por los asirios. Y la gente no entendía, la mayor parte del pueblo, por lo menos la parte, los 10 tribus del norte, habían sido llevadas cautivos hacia Siria. Muchos los hogares quedaron destruidos. Hubo una gran destrucción allí en Israel. Y la gente común, la gente sencilla, se preguntaba, bueno, si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué Dios tú estás permitiendo esto que nos ha venido? La gente no entendía, la gente humilde, sencilla, no entendía qué era lo que estaba pasando, aunque el pueblo estaba sumido en una gran idolatría. Aunque el pueblo, como vamos a ver, estaba tan y tan alejado de Dios, que el Señor tuvo que levantar algo que yo no entiendo. Por toda mi vida he tratado de entender cómo Dios le manda a un siervo de él, a un hijo de él, tomar una mujer fornicaria para tratar de mostrarle la condición tan baja en que habían caído la nación de Israel. Yo no entiendo cómo Dios, esa es una de las cosas que yo voy a tratar de enterar más de lleno cuando llegue al cielo. De hecho, muchos teólogos, usted puede hacer un análisis, ya han llegado a la conclusión de decir, no, eso no le pasó a Oseas. Eso de que Dios le mandó tomar una mujer fornicaria, aunque le da el nombre, dice, fue pues y tomó a Gomer, la mujer se llamaba Gomer, tuvo hijos. Pero muchos teólogos, al no entender este asunto, pasan por alto y dicen, no, eso no pudo haber sido verdad. Eso es algo simbólico. Muchos de los teólogos dicen eso. Este servidor es de la idea que no fue algo simbólico. Pero mi meditación en esta mañana no es si eso fue simbólico o si fue literal. Lo que sí quiero concentrarme a que meditemos en esta mañana es el por qué Dios permitió a su iglesia, a su pueblo, ser llevado al cautiverio en más de una ocasión. Segundo, ¿cuál era el propósito que Dios tenía? Porque como hemos estudiado en varias ocasiones, mis amados, la historia desafortunadamente ha venido repitiéndose. Y hoy día, si el Señor enviara un profeta como lo ha enviado, ¿qué mensaje, qué tipo de mensaje traería ese profeta para el pueblo, para el profeso pueblo de Israel hoy día? ¿Sabe una cosa? La gran mayoría muchos de nuestros hermanos adventistas no aceptan los testimonios de la señora White. ¿Sabe por qué? Porque dicen que son mensajes de reprensión nada más, que son mensajes negativos según ellos, que son mensajes para meter miedo a uno. De hecho, no sé, en la próxima revista usted va a leer del Heraldo del Evangelio Eterno. Hay una revista que supuestamente es publicada por teólogos adventistas, y recientemente han publicado en su revista ellos, diciendo que el problema que tienen ellos con muchos de los hermanos adventistas es
precisamente, dicen ellos, porque nos hemos quedado en literaturas del siglo pasado. Y dicen claramente, escuchen esto, dicen, y dan un ejemplo, dicen en ese artículo que ellos escribieron, dice, por ejemplo, ¿por qué tanto hablar tan negativo de la Iglesia Católica? Obviamente nos hemos quedado retrasados, dicen ellos. Cuando yo leí eso, hermanos, de llamados teólogos de la Universidad de Sierra, allá en California, cuando yo escuchaba esto de teólogos de Andrews University, hermanos, yo medito y digo, ¿tiempo es de qué? De actuar. Tiempo es de hacer. Oh Jehová, ¿por qué? Porque han invalidado tu ley. El término ley es más que los 10 mandamientos. El término ley es la expresión, lo que Dios ha dejado para su pueblo. Y se ha invalidado, hermanos, se invalidan el mensaje. Pero aquí hay una, fíjese, me llama la atención porque en este caso de este siervo de Dios, Oseas, nos dice allí en el libro que él tuvo parte de sus hijos, tuvieron dos hijos entre otros. Uno se llamaba Lonamí, y ese nombre Lonamí lo que quería decir era lo que Dios estaba tratando de decirle a su pueblo, que ya ellos no eran pueblo de él. En otras palabras, Dios estaba diciéndole, mientras ustedes sigan en esa condición de idolatría, de pecado, de adulterio, de fornicación, tras los Baales, ustedes no pueden llamarse mi pueblo. Aunque yo lo saqué de Egipto, aunque yo lo organicé, aunque yo lo levanté, Dios le estaba diciendo a través de este profeta, mira, ustedes no son mi pueblo. ¿Lo entendían ellos? ¿Lo entendieron? ¿Lo entenderán hoy? ¿Entenderán hoy día la gente? No. Sin embargo, Dios es un Dios de ¿qué? De amor. Sí, es verdad, Dios reprende al pecador. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Permitir castigos y reprensiones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que Dios ha tenido desde que el hombre cayó en pecado? Cuando usted lee en la Biblia, en Génesis, cuando el hombre cayó en pecado, ¿qué fue lo que hizo Dios enseguida? Bueno, primeramente, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Se escondió. El hombre se escondió, pero Dios no lo dejó allí escondido. Hermanos, ahí vemos el gran amor de Dios. Como pueblo o como individuos podemos ver cómo Dios trabaja con la gente. Él fue y buscó a Adán y a Eva. Y esto, aquí mismo el mensaje que Dios le quería dar a través del profeta Oseas era, mira, aunque ustedes no son mi pueblo ahora en esta condición que están, le dio otro hijo que se llamaba no Lonamí, sino a mí. ¿Qué quiere decir? Otra vez, pueblo mío. Había contradicción. Algunos teólogos dicen, por eso dicen algunos teólogos, no, esto tiene que ser figurativo. No, simplemente lo que Dios dice, le decía era, mientras ustedes estén viviendo una vida de pecado, mientras ustedes estén viviendo tras los Baales, mientras ustedes estén siguiendo los ídolos, mientras ustedes estén cogiendo al templo como si fuera el instrumento de salvación para ustedes, mientras ustedes vean al sacerdote como si fuera el salvador de ustedes, ustedes no pueden ser mi pueblo, porque yo soy su único salvador. Yo soy su única salvaguardia que ustedes tienen. La única esperanza para ustedes soy yo. Hermanos, y déjame decirte, precisamente en este tiempo que estamos viviendo, el cristiano tiene que volver de nuevo a meditar en quién está anclada tu vida o en qué. ¿En qué? Porque hoy día hay muchos que siguen solamente una doctrina, una iglesia, una institución, un ministro, una familia, un amigo, una comodidad. Pero de verdad, aquí Dios le presenta a ellos que ellos iban a ser su pueblo si de verdad volviesen de nuevo. ¿Qué fue lo que leía el hermano?
Vamos a ir y vamos a empezar a seguir aquí. ¿Cuál fue el llamado que Dios le hacía a este pueblo que aún había sido llevado al cautiverio por los paganos? Todavía Dios estaba, ¿qué cosa? Extendiéndoles a ellos la invitación. En el capítulo 6, por eso Dios, aquí no hay ninguna contradicción. Por un lado Dios le decía, es verdad, le dijo, mira, ustedes no son mi pueblo. Pero por otro lado decía, mira, si ustedes vuelven a mí, si ustedes me buscan de todo corazón, si ustedes se arrepienten de sus pecados, entonces van a hacer ¿qué cosa? Mi pueblo. Ahora, ¿fue eso solamente para el pueblo de Israel antiguo, mi hermano Miguel? Porque ese es otro gran engaño. Muchos leen esta historia bíblica y dicen, bueno, eso era para el pasado, cuando no dicen que es algo figurativo, como ya dije. Hermanos, ni es solamente para el pasado, es más relevante para hoy, para nosotros, que para en ese tiempo. Porque hoy día tenemos más luz, ¿eh? Hay más oportunidades, estamos viviendo en los últimos días. Aún los científicos están, algunos usan la palabra Spanglish, paniqueados, están asombrados, están atónitos. Los científicos, sí. Los grandes hombres de ciencia están, y estadistas, hombres de gobierno, están sorprendidos, están aturdidos porque no saben lo que va a pasar. Tanto en el ambiente de la naturaleza, yo no tengo que conversar con eso ustedes, porque en todos estos días estamos viendo en las noticias casi a diario un gran terremoto, casi a diario grandes violencias, casi a diario hombres y mujeres yendo tras cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Hoy día, mis amados, es más relevante este mensaje. Y Dios le dice a esta humanidad, otra vez, las señales, como Roma prácticamente está tomando o ha querido tomar el control prácticamente de todo lo que se llame religión. No sé si ustedes saben, y ahorita hay tantas cosas que me gustaría comunicarle a ustedes. No sé si ustedes saben, ya se ha establecido, tienen planeado el primer catecismo ecuménico. O sea, que todas las religiones, todas las iglesias, mi hermano Jorge, siempre y cuando sigan a través de ese catecismo, pues van a poder participar de esta llamada globalización espiritual que están tratando de crear las iglesias. Está siendo promovido por el Concilio Mundial de Iglesia, un catecismo ecuménico. Por eso cuando este hombre me decía esta semana, si no puedo aceptar este mensaje porque no es de la gran mayoría, me vino a la mente, wow, cómo se va a ir repitiendo la historia. Cómo se va a ir repitiendo la historia. Porque hubo un hombre en el pasado que no quiso adherirse a la mayoría, y el rey y casi todo el pueblo estuvieron en contra de ese hombre. Varias veces en la historia hemos visto eso. Pero el mensaje que Dios le traía y nos trae para nosotros, otra vez, venid y volvamos aquí a Jehová, volvamos de nuevo, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Con este pensamiento en la mente, yo quiero seguir analizando con ustedes aquí en esta presentación, porque este es el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos, y nosotros estaremos o en el lado de Jehová o en el lado del enemigo. El lado de Jehová representado por una ínfima minoría, como siempre ha sido. El lado del enemigo por la inmensa mayoría, hermanos. Una controversia con la tierra. Allá en aquel entonces, como hoy,
sabemos que hay un problema. Existe un problema. No todo estaba bien en aquel entonces, ni hoy tampoco está bien todo. El problema no es con Dios. No. Dios sí se encargará de ello. Ese problema. Porque Dios fue quien creó el universo. Le pertenecemos a Él por creación y por redención, ¿cierto o no es cierto? Entonces, es solamente nuestro privilegio el que nosotros le digamos a Dios, sí, mira, yo sé que tú te vas a encargar del problema. Al final, dice la Biblia que hasta el enemigo va a tener que rodearse delante de Dios. Así que todo el mundo va a tener que reconocer que Dios es Dios. Aquí hay Testimonio volumen 1, en inglés, 633, dice: el tiempo durará un poco más, hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado la copa de sus iniquidades. Por lo menos hace unos 100 años, 100 y pico de años, dijo la sierva del Señor estas palabras, que el tiempo duraría, ¿qué cosa? Un poco más. Yo me pregunto, hermanos, yo a veces me pregunto, viajando solo como hoy, yo venía preguntándome esto al Señor de uno, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué más vamos a tener que ver? ¿Qué más vamos a tener que escuchar? Algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero pastor, necesitamos todavía ver el establecimiento de una ley nacional dominical aquí en Estados Unidos. ¿Acaso no es eso lo que Roma está tratando de hacer por muchos años? ¿Acaso no lo ha logrado ya en Alemania? ¿Acaso no lo ha logrado allá en Croacia? ¿Acaso no está trabajando ahorita mismo en Inglaterra, Alemania, Italia? Yo creo, hermanos, que la razón por la cual Dios todavía no permite al enemigo traer acá, en Norteamérica, una ley nacional de domingo, es porque Dios ve que su pueblo no está preparado para ello. Porque Dios sabe que ese va a ser el test. No estamos preparados para tomar el examen. Es como si usted mandara a un estudiante que está en secundaria a tomar un examen para entrar a la universidad. Como si Flavio le dice a su niño que vaya a tomar el examen de high school, el GED que le dan aquí. El Señor en su amor, su misericordia, Él ve que no estamos preparados, pero Él quiere que estemos preparados. Él está haciendo todo lo posible, está dando las señales para que veamos, nos preparemos, que el Señor está llamando a su pueblo. La homosexualidad. Anoche conversaba con un grupo de hermanos. Decía, si usted no solamente ya tiene que ir a California para ver las barbaridades en la homosexualidad, no vayan tan lejos. En West Palm Beach, en el downtown que le llaman, usted ve a hombre allí agarrado de mano, hombre con hombre, agarrado con las manos, abrazándose. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo he visto eso muy comúnmente allá en California. Hermanos, tiempo es de actuar, tiempo es de hacer, dice Jehová, porque han invalidado su ley. Entonces vamos a ver qué cosa. La ira de Dios, que ha estado dormida por mucho tiempo, se despertará, y esta tierra de luz, hablando de Norteamérica, beberá la copa de su ira. Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Los hermanos por donde quiera me preguntan, pastor, ¿y para dónde que vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Porque si este país va a ser una imagen a la bestia, y este país donde ha tenido las grandes la luz mayor, va a venir las tinieblas más feroces, las persecuciones más feroces en esta nación. La respuesta que yo siempre doy es la misma:
nuestro único amparo en aquellos días, mis amados, va a ser bajo la protección de los santos ángeles. Nuestro único amparo, los ángeles de Dios obrando a nuestro favor. Hay una controversia en Oseas 4:1. Ahí ustedes pueden leerlo. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Aún en medio de toda aquella idolatría, toda aquella indiferencia religiosa, todavía estaba Dios tratando de trabajar a través de aquel pueblo. ¿No es eso lo que vemos todavía? El Señor extendiendo un poquito más. Muchos se desesperan. Muchos desesperan. Casualmente me llamó la atención un niño de 16, bueno, un niño, ¿no? Porque yo creo que son 16 años, son niños todavía. Me decían esta semana, un niño de 16 años, me decía, pero pastor, ¿y por qué se ha tardado tanto el Señor? Yo me quedé mirándole. Un niño. Cómo el enemigo está sembrando en la mente, aún de nuestros jóvenes, la idea de que el Señor se tarda en venir. En vez de meditar por qué el Señor no ha venido. Estoy yo, o la pregunta más práctica que debiéramos hacernos todos, los jóvenes, los niños y los adultos: ¿estoy yo preparado hoy para encontrarme con Jesús? ¿Estoy yo hoy viviendo a la altura de lo que Dios me dice en su palabra que debo estar viviendo? ¿Estoy yo viviendo a la altura? O tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión: yo no pretendo que lo haya alcanzado, pero una cosa sí hago, proseguir, ¿qué cosa? Al blanco. Hermanos, el Señor ha estado esperando que alcancemos al blanco. Es tiempo ya, dice Jesús, dice Dios, es tiempo de ¿qué? ¿De qué? De actuar, de hacer. Es tiempo de hacer. Y ese hacer, ese actuar, primeramente tiene que venir por casa. Por mí, por mi corazón. Es tiempo yo le diga: Señor, ven, entra en mi corazón, toma control de él, porque yo no puedo tomar. Cuando yo hago lo que quiero, lo daño. Eso es lo que estamos estudiando esta mañana. Por eso digo: Jesús, tú tienes que morir, tienes que morir, tienes que nacer de nuevo. Yo no he visto ningún muerto hacer algo por sí mismo. Bueno, pues así tiene que ser. Así tengo yo que llegar. Tengo que llegar a la condición que ya ni las tentaciones, ni la tardanza, no voy a sentir nada. ¿Por qué? Porque cada día lo voy a vivir para el Señor. Cada día voy a morir. ¿Dónde se encuentra esa cita ya? 1 Corintios. Cada día muero. 15:31, ¿verdad? Joan y yo lo andamos buscando allá. 15:31. Cada día voy a morir. ¿Para quién? Voy a morir yo para vivir. ¿Para quién? Para el Señor. Es tiempo de actuar, pero ese actuar tiene que empezar por mí. El problema nuestro que queremos ver que empiece por la esposa, que empiece por el esposo, que empiece por el anciano, que empiece por el pastor, que empiece por el hermanito. No, hermano, el tiempo de actuar, Dios me está a mí dando la oportunidad de que yo pueda hacer de mi vida, o que permita que el Señor haga en mi vida lo que Él quiere que yo sea. Es una nueva criatura. Me encantó la clase de escuela sabática esta mañana. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová, ¿qué cosa? Pleitea con los... ¿Por qué? ¿Cuál es el gran pleito que Dios tiene? Anteriormente ha dicho Moisés que Jehová tenía un pleito con el pueblo de Dios. ¿Cuál es el gran pleito que Dios tiene? Mis amados, el gran pleito que Dios tiene contigo y conmigo es ver en nosotros reproducida su imagen y su carácter. Ese es el gran pleito. Cuando pensamos ese pleito, tendremos la batalla ganada. ¿Cuán diferentes serían nuestros hogares?
¿Cuán diferente sería nuestra iglesia? ¿Cuán diferente, mis amados, seríamos para este mundo que está a punto de perecer? Tiempo es de actuar. Tiene un pleito. Un pleito. ¿Saben por qué era el pleito en aquel entonces, en los días de Oseas? Porque los israelitas tenían una experiencia externa nada más. Se jactaban de decir: somos el pueblo de Dios, somos Israel. Y venía profeta tras profeta. No solamente Amós, no solamente Oseas, Amós, Isaías, Joel. Todos esos profetas vinieron uno tras de otro. Y el mensaje, aunque en diferentes maneras, siempre ha sido el mismo. Jehová pleiteando con sus criaturas para tratar de que ellos vuelvan de nuevo hacia Él. Eso es todo el asunto. Volver de nuevo a Jehová. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Muchos de ustedes decían, me imagino muchos diciéndole israelita, o sea, ¿cómo que no tenemos conocimiento si nosotros somos el pueblo de Él, de Dios? Ven, hermanos, no ha cambiado mucho la gente, ¿verdad? No ha cambiado mucho la gente. No hay conocimiento de Dios. Violencia, quiera, una modalidad, una era sin ley. Aquel entonces, Oseas 4:2 estaba describiendo el profeta, estaba denunciando en sí lo que había en los corazones de ellos. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecieron, y sangres se tocaron con sangres. Mucha violencia. Hoy día los periódicos, las noticias están llenas de este asunto. A veces se le revuelve el estómago a uno viendo las noticias. Estamos repitiendo esta historia. Estamos repitiendo la historia. Pero Jesús, Dios, mis amados, continúa el pleito con su tierra, con sus habitantes, con su pueblo. El gran pleito es, mis amados, que Él quiere mostrarnos a nosotros que a través, como Cristo, con su vida y su muerte, demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, y que el pecado podía ser perdonado, y que la ley, ¿qué cosa? Es justa y puede ser, ¿cómo? Puede ser obedecida perfectamente. Es el gran pleito que Dios tiene. Pero hoy día es muy popular la idea. Es muy popular. He escuchado incluso a hermanos adventistas decir: no, mira, es más difícil perderte que salvarte. Es más difícil perderse según ellos. No, hermanos, Cristo demostró que ese pleito que Dios tiene en esta tierra se puede pelear. Cada ser humano, a través de la gracia de Cristo, puede pelear en la pelea de Jehová, en la vida de Él, en la vida de ella. Es Satanás que pone la idea de que es imposible vivir una vida agradable delante de Dios. Hoy día usted dice eso a la mayor parte del cristiano y es como si lo ofendiera. Se burlan de usted, dice, enseguida dice: oh, usted entonces cree que usted es perfecto. Usted cree que usted es un hombre ya santo. Hermanos, tenemos que recordar que ha sido siempre el pleito, desde Adán hasta nuestros días. En los días de Oseas, ese era el gran pleito que Dios tenía con el pueblo. Y Dios quería mostrarle, le permitía a los paganos venir y llevárselo. Usted lee la historia, a las mujeres las violaban, los niños lo estrellaban contra las paredes. ¿No sufría Dios con eso? Claro que Dios sufría más que ellos. Pero Dios permitía todas esas cosas, hermanos,
para ver si ellos, ¿qué cosa? Volvían de nuevo y llegasen a ser, ¿qué cosa? El pueblo de Jehová. El pueblo de Jehová. No sé lo que más Dios va a permitir en esta tierra. Como resultado vinieron, ¿qué cosa? En este tiempo mucho, sí, mucho, Oseas, por lo cual se enlutará la tierra. Oh, hermano, los hogares, el templo, las paredes de Jerusalén quedaban destruidas. Y la gente, lo gracioso de todo esto era que la gente todavía se preguntaba, ¿y por qué está pasando esto? Como hoy día la gente se pregunta, ¿y por qué estamos viendo tanto terremoto hoy día? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hay tanta homosexualidad? Hermanos, todo esto ha venido como resultado ¿de qué? De que se le ha estado enseñando a la gente, ¿qué cosa? Que la ley de Dios no se puede obedecer. Las mismas iglesias que se están preguntando, no entiendo lo que está pasando, son las causantes de esta gran desastre que vemos en todo ámbito de nuestra vida. Los hogares están destruidos, la sociedad está destruida. Entonces, como el enemigo está tomando control de todo esto, como mencioné la última vez que vine aquí, se le va a hacer creer a la gente que es Dios mismo quien está creando todo esto, porque hay un grupito de gente que no se unen a la gran mayoría, no se unen a la mayoría. La tierra se extenuará, todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces de la mar fallecerán. Eso lo estamos viendo ahorita. Los que estudian la naturaleza, ecología creo que le llaman, están hoy día asombrados. No sé si ustedes saben esto, hermanos. Por falta de agua aquí en este planeta Tierra, por falta de agua nada más, muere un niño cada 15 segundos. Por falta de agua nada. ¿Cada cuánto? 15 segundos. Claro, aquí no lo entendemos porque miren, ahí tenemos la ducha, ahí tenemos la llave. No hay agua. Muchos países. ¿Por qué? Porque el hombre ha venido destruyendo la tierra. ¿Por qué el hombre ha venido destruyendo la tierra? Porque el hombre se ha alejado de Dios, no conoce a Dios, pero se llaman pueblo de Dios. Debido a la desobediencia, las calamidades están cerca, estas desolarán las naciones. Nuestro pecado como individuo, como familia, como nación, causará que Dios tenga ese pleito. Ese pleito, su pueblo. El mensaje de Dios es ciertamente: hombre no contienda ni reprenderá a hombre. Incluso Pedro, hermanos, digo algo que es un mensaje hoy día más verdad presente que cuando él lo pronunció. Arrepentidos y qué cosa, y convertidos, ¿para qué? Para que sea, ¿y qué cosa va a venir entonces? Para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué cosa? Tiempo. Un tiempo de refrigerio quiere decir, hermanos, sí, nosotros pensamos en el ámbito espiritual, la lluvia temprana y tardía, la lluvia tardía, pero refrigerio es como que tú, va a descansar, va a tener reposo, tendrá la tierra, te podrá tener el ser humano reposo mientras siga violentando la ley de Dios. Según la Biblia no puede. Esa es una de las cosas que a veces uno trata de comunicarle a los jóvenes. Creen que van a tener felicidad, descanso, reposo
al estar metido en el mundo, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Y el adulto lo mismo. Piensa que si tiene una casa más grande, si tiene el carro más grande, que si tiene los puentes de banco más grandes, que si tiene, voy a vivir más feliz. Voy a ser un mejor padre para mis hijos, porque voy a poder comprarle el último juguete, o a mi mujer el último carro. El enemigo ha invertido todos los valores, y por eso viene el pleito de Dios con la gente, con nosotros, mis amados. Tiempos de refrigerio es un tiempo que va a haber de paz. El Hijo de Dios, cuando esté combinando con Dios, no importa que vengan los desastres, no importa que vengan las persecuciones, no importa que vengan los rechazos, no importa que tu misma familia te abandone, tú vas a tener paz con Dios, porque tú estás caminando con Dios. Esa es la condición que cada hijo de Dios ha vivido. Y me imagino que Oseas se sintió de esa misma manera cuando Dios tuvo que mandarlo a él a presentar un mensaje tan poco popular en sus días. Porque el pueblo de Israel querían oír de paz, querían oír de sosiego, querían oír de refrigerio, pero estaban en apostasía, estaban en idolatría. Igual que hoy. No puede haber paz para el impío. Ahora Dios lo dice. La causa de todo el problema, mis amados, allí el profeta, Dios se lo dice a través de su profeta al pueblo. Mi pueblo fue, ¿qué cosa? Talado. ¿Sabe qué quiere decir talado? Destruido, destroy. Fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Sabiduría. Se hicieron sabios en su propio razonamiento. Y por eso hoy día se desprecian los mensajes que pueden ser de vida para la iglesia. Se desprecian. Esos son libros para el siglo XVIII. Esos son mensajes que ya no son adaptables. Así decía este artículo que le dije hace un rato. No son adaptables para nuestro tiempo. Wow. Me faltó sabiduría porque tú desechaste, ¿qué cosa? La sabiduría. Yo te echaré del sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote es la persona que Dios ha llamado para que sea el instrumento que él usa. En el Antiguo Testamento Dios había escogido la tribu de Leví para que fuesen los que oficiasen entre el pueblo y Dios. ¿A quién ha escogido Dios en este tiempo para que fuesen sus sacerdotes? ¿A quiénes? Cada hijo de Dios. Claro, tenemos un solo sacerdote, que es Cristo Jesús. Un solo sacerdote. Pero si tenemos a Cristo en nosotros podemos convertirnos en un instrumento o de maldición o de bendición para otros. Y obviamente ese es el pleito que Dios tiene con el pueblo. Algunos creen que si cambiamos nuestra ideología política, eso lo hemos visto aquí en Estados Unidos, y el enemigo nos entretiene. Si cambia el partido, esto se va a poner bueno. Ponen la fe, ponen su esperanza en el hombre. Yo me maravillo, esta gente adventista se involucran tanto en el asunto político. A veces me pregunto, si supiéramos tanto de la Biblia como sabemos de política, fuéramos un pueblo más consagrado a Dios. Seremos un pueblo más consagrado. ¿Creen que todo esto? Pero hermano, al día el libro de Oseas nos dice
que el único que trae la solución para todos nuestros problemas, allá en Oseas 4:1 dice, de no tener la verdad, si no tenemos la misericordia, si no tenemos la sabiduría de Dios en la tierra. Si poseyéramos eso, hermanos, fuésemos la cabeza y no la cola. Fuésemos la cabeza y no la cola. Consumo y vacío. Comerán más, no se hartarán. Fornicarán más, no se aumentarán. Porque dejaron de atender a Jehová. Hermano, no importa lo que uno tenga. Hemos visto en estos últimos años hombres que prácticamente tenían todo. Humanamente hablando, tenían todo. Podemos recordar de un tal Michael Jackson. Humanamente hablando, el tipo vivía en una mansión que podía darse el lujo de pagar $350,000 al mes. Humanamente hablando, tenía todo. Mire cómo murió. Podemos mencionar un sinnúmero de hombres y mujeres que prácticamente, humanamente hablando, podríamos decir, tenían todo. Sin embargo, su final trágico han demostrado, o sus finales trágicos han demostrado, como dice la Biblia, que nuestra única felicidad, nuestra única paz, nuestro único refrigerio de verdad que vamos a tener es cuando estemos en paz con Dios, hermanos. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Aquí hay un hombre en el libro de Esther que se menciona, hombre de la Biblia, que humanamente hablando tenía todo. Él mismo dijo, mira, un tal Amán. Amán es es un tipo, es una figura del hombre de hoy, de la mujer de hoy, que busca todo en la tierra, pero le faltaba una cosa que era lo más esencial. Vamos a ver, con esto voy a ir resumiendo esta presentación de esta mañana. Dice Amán, ustedes lo pueden leer, Esther, capítulo 5, del 11 al 13. Dice, tenía riqueza. Amán era un hombre rico. Tenía muchos hijos. Amán, la Biblia nos dice, tenía hijos. En aquel entonces tener hijos era algo muy bueno, porque entonces tú podías enfrentarte con otro grupo que viniera. Tenía muchos hijos. Tenía las cosas que el rey le había engrandecido, en una posición grande dentro del reinado. Era uno de esos, hoy llamaríamos congresistas, senadores, puesto alto. Le había ensalzado sobre los príncipes y siervos del rey. Era el jefe de la cámara de senadores. La reina Esther también había venido y le había invitado a un banquete. Tenía humanamente hablando todo. Y aún para mañana estoy convidado con el rey. Pero ¿cuál era el problema de Amán? ¿Cuál era el único problema que Amán tenía? Mas todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Saben una cosa, hermanos? Déjame terminar con eso. Toda esta humanidad está siendo dividido entre estos dos tipos. Entre estos dos tipos. Los amanes modernos, que es una gran mayoría, han estado tratando toda su vida de buscar su felicidad a través de riquezas, multitud, grandes familias, cosas,
riquezas, puestos, posiciones. Y ese tipo, esa parte de la humanidad, va a tener el gran problema que en los últimos días va a estar viendo un Mardoqueo. La diferencia entre los dos tipos, ¿cuál es? Uno fue muy popular. ¿Quién era el más popular allí? Obviamente Amán. Era tan popular que hasta la reina lo estaba invitando. Hasta el mismo rey era convidado del rey. Sin embargo, el otro tipo, Mardoqueo, ¿era Mardoqueo popular? No, no era popular. Pero Mardoqueo descubrió en su vida cuál era el propósito que Dios tenía para él. Mardoqueo supo lo que Dios tenía para él. Hermanos, la historia de Oseas, la historia de Oseas con allá el pueblo de Israel, yo no creo que es una metáfora, no creo que es algo, un simbolismo. Simple y llanamente Dios en su amor y misericordia le quiso recordar a aquel pueblo como nos quiere recordar en este tiempo, que el gran pleito que él ha tenido con el ser humano y tiene hoy día es que él quiere ver a su pueblo, aquellos que dicen que son sus hijos, a caminar, a volver de nuevo a él, a volver de nuevo a las pisadas, a volver de nuevo a la ley de Jehová. Y la ley de Jehová no es solamente los 10 mandamientos, vuelvo a repetir, es la expresión de Dios dada a la humanidad. Dios le manda un mensaje, nos manda un mensaje. Escuchad, porque a vosotros es el juicio, pues habéis sido, ¿qué cosa? Lazo y red extendida sobre Tapor. Sacerdotes, estad atentos, casa de Israel y casa del rey, no solamente para los sacerdotes, para todo el pueblo. Y hermanos, aunque muchos se burlan y dicen, siempre hemos visto todas estas cosas que estamos pasando, la palabra de Dios no se equivoca. Hubo una puerta que se cerró en los días de Noé. Hubo una puerta que se cerró en los días de Abraham. Hubo una puerta que se cerró en los días de Cristo. Hubo una puerta que se cerró, no sé cuántos de ustedes lo sabían, en el 1844. La puerta se cerró. Fueron tanto y tanto que quedaron excluidos, que se habían separado del mensaje, tan alejados de Dios, que la sierva del Señor incluso llegó a pensar que el tiempo de gracia, por lo menos muchos de los pioneros, se había cerrado para toda la humanidad. ¿Se estará cerrando la puerta para hoy? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy día. ¿Se estará cerrando? ¿Estaremos viviendo en el tiempo del juicio, en el cual el Señor estará mostrándote a ti y mostrándome a mí? Como quería mostrarle al pueblo de Israel que había que buscar de él. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, nos dará vida después de 2 días. Oseas 6, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Ya se estaba anunciando la muerte y la resurrección de Cristo. Tú y yo ya esa historia, ya no es profecía. Cristo vino y murió por ti y por mí, hermanos. La pregunta es, ¿aceptamos su dádiva? ¿Aceptamos ese reto que Él nos hace con ese pleito? ¿O quedaremos nosotros? Déjame decirte
Después de aquello, el pueblo de Israel no aprendió su lección. Fueron llevados cautivos por los asirios, pasaron unos 100 años y después Judá cayó en los mismos pecados de Israel. Y Dios vino y trajo del norte, trajo a Babilonia. Y Babilonia arrasó con Jerusalén y Judá. Esta última vez no va a venir Babilonia literal, no van a venir los asirios literales, pero va a venir, mis amados, sí, va a venir a la tierra lo que la Biblia denomina la gran Babilonia. Dice la Biblia que le será dado poder por 1 hora. Pero alabado el nombre de Dios, alabado el nombre de Dios. Mira lo que hay para los mardoqueos modernos, hermanos. Allá en el libro de Apocalipsis dice aquí, después que le dan ese poder, el 12, en el versículo 12 en adelante, dice allá, dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder a la bestia. Pero mira el versículo 14, hermanos. Pelearán contra el Cordero. ¿Y el Cordero qué cosa? ¿En las personas de quiénes? Alabado el nombre de él. Y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Esos son los que pelearán. Entenderán cuál es el pleito de Jehová. ¿Entendemos hoy cuál es el pleito que Dios tiene? Ojalá que así sea, hermanos. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, en esta tarde, Padre, al repasar de nuevo un poco de tu historia, de este gran pleito que tú has tenido desde el mismo comienzo del pecado, oh Padre, en esta tarde podemos ver, sí, que muy pronto todo este pleito, esta controversia vendrá a su fin. Padre, y por eso es que te pedimos encarecidamente que nos ayude para que podamos encontrarnos entre aquellos que son llamados, elegidos y fieles. Oh Padre, que aunque en su gran mayoría el pueblo perezca, sea llevado cautivo, que a través de tu misericordia, a través de tu gracia, Señor, podamos ser parte de ese remanente que está representado por aquel fiel Mardoqueo. Padre, ayúdanos, ayuda a esta iglesia, ayuda a los hermanos aquí en Tampa, en Orlando, Miami, West Palm Beach y a través del mundo entero, para que podamos, Señor, vindicar tu carácter, que podamos decir como el salmista: oh Jehová, que tu misericordia sea manifestada. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Que seamos de aquellos hombres y mujeres que podamos escuchar el llamado, tu hermoso y solemne llamado. Bendice los alimentos que también vamos a ingerir, y bendice, Señor, nuevamente a tu pueblo.